Bueno, pero creo que es algo medianamente sencillo de entender. Y ustedes que son industriales, o sea, que van a esas cosas, que vieron que lo que están haciendo en esos problemas es calcular a veces un error que se comete por usar un instrumento que tenga tal error, o, digamos, son problemas que todos se pueden resumir a eso, ¿sí? O sea, tengo un error, que es el diferencial de X y el diferencial de Y, digamos, depende de las variables, y qué error cometo al medir algo, etcétera, ¿no? Entonces, muchas veces la pregunta es, o si yo les dijera, ¿no? Un error de 10 metros en una medición, ¿es mucho o es poco? Dependiendo de cuándo sea el valor de esa Mucho. medición. Claro, esa es la respuesta correcta. No es mucho o poco, porque si yo cometo un error de 10 metros al medir una mesa, está claro que es un error gigante, ¿no? Pero si yo cometo un error de 10 metros al medir de acá la distancia de la Luna, no es un error grande. Entonces, el valor absoluto de ese error por sí solo no dice nada, ¿sí? Hay que verlo en un contexto de qué problema es. Entonces, el error, como dicen ahí, el error porcentual o el error relativo es dividir esos 10 metros dividido por la distancia que estoy midiendo para llevarlo a un porcentaje. ¿Me entiendes? Digamos, tampoco estamos haciendo nada muy raro, ¿no? Sí, profe, se entiende. Esa es la idea, ¿eh? Bueno. En algunos problemitas, no sé si... yo no me acuerdo en el apunte que hay. Si se pide o no... A ver. Error porcentual. Análisis 2, apunte. ¿Qué es esto diferencial? Sí, en el apunte hay problemas y en algunos se pide el error porcentual, ¿sí? No sé si están usando el apunte ese que yo subí en algún momento. El error porcentual se refiere precisamente a eso, o sea, dividir el error por la medición. ¿Ah? Bueno, voy a cerrar acá un par de ventanas, tengo unas cosas abiertas, cierro acá. Bueno, vamos a lo nuestro. El tema de hoy es cortito, ¿sí? Vamos a ver si... ¿Qué hacemos? Si terminamos el tema y seguimos con tema nuevo, cortamos ahí. A mí en general me gusta dejar los temas a la mitad, ¿sí? Entonces, el tema de hoy no es tan largo y el que sigue es un poquito más largo, entonces no me van a entrar los dos hoy. Y no sé si quiero empezar con el otro tema y no terminarlo, ¿no? Lo que tenemos que ver ahora se llama derivación de funciones compuestas. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta de la clase pasada? Que anoche la reví. Sí. En un momento usted dice que no es lo mismo decir, no sé, como un término al cuadrado que un término multiplicado por sí mismo 2 veces. Sí. Y no sé por qué, tipo, para mí es lo mismo. Lo que pasa es que eso que yo digo es por esto. A ver, bueno, olvídense el título, ¿no? Eso lo digo porque cuando yo escribí esto, ¿no? Supongamos eso. A ver, luego en azul acá. En verde. A ver,
eso que está acá, y ese que está ahí, es algo muy particular. Eso se llama operador diferencial. Es un operador, porque me indica operaciones, de diferenciación, o sea, de derivación. ¿Ah? Entonces, no tiene sentido hablar de esto al cuadrado, porque es un operador. Yo no puedo leer un operador al cuadrado, como si o sea, no representa nada eso al cuadrado. O si yo lo quisiera ver al cuadrado, yo no estoy haciendo la derivada al cuadrado. Entonces, si yo digo que esto lo elevo al cuadrado, no es del todo correcto. Pero, si yo digo que es, cuando hago el cuadrado, ¿no? Hago este por este, lo que estoy haciendo es, tenía ese, y le agregué ese, porque los multipliqué entre los dos. Y la definición de esa operación es derivada segunda con respecto a 2 veces x. Ese potencia 2 ahí no significa cuadrado, significa derivar 2 veces. ¿Está ahí? Claro, sí. Pero es solamente una distinción. Uno muchas veces dice esto y mal, dice derivada al cuadrado con respecto a x al cuadrado, y no es así, es derivación segunda, o derivada segunda, con respecto a x 2 veces. No hay un cuadrado ahí. Porque cuando uno habla de cuadrado, significa elevar algo al cuadrado. ¿Está ahí? ¿Cuál es la idea? Sí, profe, gracias. Bueno. Por eso, cuando empezamos con derivadas parciales, ¿se acuerdan que hay dos notaciones? La que era más sencilla, poner z' de x y z' de y, es más chiquitita. Y la otra notación, que no es muy chiquitita, que sería así. Esta es más sencilla, pero esta tiene esa ventaja de que ese operador yo lo puedo ver por separado, porque en realidad eso que está ahí no significa nada, ¿no? Eso se lo tengo que aplicar a una función de 2 variables. Recién cuando se lo aplico a eso, acá me va a aparecer la z y acá me va a aparecer la z, ¿ven? ¿Sí? Mientras que con esta otra notación no puedo hacer eso, no puedo usar esa notación para indicar esas operaciones. ¿Vamos? Vamos con derivación de funciones compuestas. El tema este es más o menos fácil, no es tan difícil. Lo que sí, tómenlo, porque el tema que sigue, que es derivación de funciones implícitas, se basa en este, ¿sí? O sea que estos dos temas que vamos a ver hoy y la que viene son muy similares en lo que es lo operativo. ¿Ah? Conceptualmente no es lo mismo, pero este se usa para el que sigue. ¿Ah? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es la idea? Yo tengo una función z, supongamos de 2 variables. ¿Ah? Esa función yo puedo escribir así. ¿Qué sería? La función f es una función que tiene dominio, los dos reales en 2 dimensiones, los x y, imagen, los reales en una dimensión, porque en este caso me devuelve una sola variable. Ah, ese uno no hace falta, pero lo pongo ahí. Ahora, me dicen también que x es una función de u y de b. ¿Ah? Y que y también es una función de u y de b. Como yo acá usé la misma letra, voy a poner acá phi sub 1 y phi sub 2, porque no es necesariamente la misma función. ¿Ah? Y acá miren, entonces empieza a complicar un poquito. Yo esto lo puedo ver como que son dos funciones, o sea, x es una función de b, y es una función de b, o puedo ver como que todo esto es una sola cosa, es una función que tiene 2 variables de entrada, u y b,
y me da dos variables de salida, me da X, Y. ¿Ah? Eso pasa a ser un campo vectorial, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando vimos al principio? En vez de verlo como dos funciones separaditas, yo esto puedo ver como una sola cosa, donde yo pongo valores de U y de B, y me da valores de X y de Y. Viéndolo así, yo puedo decir que phi, genérica, es una función que tiene dos variables de entrada, U y B, y dos variables de salida, X y Y. ¿Me siguen con esa idea, no? Sí, profe. Bueno, ahora, supongamos ese problema, ¿no? Yo generalmente se suele hacer un grafiquito de esto. Digo, bueno, a ver, Z. ¿Quién es Z? Y lo voy a poner acá en azul. Z es la variable, a ver, lo pongo acá. Variable dependiente. ¿Sí? La Z. Si yo veo Z, ella ve a XY. Este grafiquito es común hacerlo para los ejercicios porque ayuda a ver el ejercicio, ¿no? Pero, en este problema, me dicen que X e Y dependen de U y de B. O sea que si yo acá tengo U y acá tengo B, X depende de U, y X depende de B. Y depende de U, y depende de B. Z es la variable dependiente. Si me voy al final, estas dos variables, U y B, son las variables independientes o se les suele decir finales. ¿Ah? Y lo pongo en verde, así no se confunde acá. Y estas dos variables, para este ejemplo, que están ahí en el medio, son variables intermedias. ¿Ah? O sea que, en definitiva, más allá de todo ese lío, yo puedo decir que Z depende, al final, depende de U y de B. ¿Ah? Ahora, ¿qué quiero hacer con el problema? Si yo digo que Z depende de U y de B, quiero calcular cuánto es o cómo se calcula la derivada de Z con respecto a U y la derivada de Z con respecto a B. Eso es lo que yo quiero calcular. ¿Ah? Y no solo eso, sino que quiero encontrar un método, porque si yo tuviera ese problema, ustedes ya lo saben hacer, porque ¿qué haría? Y bueno, si yo sé cuánto vale X y cuánto vale Y, lo puedo reemplazar ahí adentro, o sea, reemplazo, y ya obtengo Z como función de U y de B. Y ahí derivo. ¿Se entiende eso, no? Sí, profe. O sea, fíjense, si yo, como para verlo en un ejemplo sencillo, supongamos que fuera así, X al cuadrado más Y. Ese es Z. Pero X es el seno de U y Y es el coseno de B menos U. ¿Ah? Vamos a poner U más B. Como que estén las dos. ¿Ah? No hace falta que estén las dos variables las dos, pero supongamos ahí. ¿Ah? Entonces, ese problema es exactamente eso que está dando, ¿no? Entonces yo digo, bueno, Z en definitiva depende de U y de B. Si yo quisiera encontrar esas dos derivadas, podría hacer esto. Digo, bueno, a ver, Z es igual a ¿qué? X al cuadrado, pero en vez de poner X pongo eso, entonces me quedaría así, seno cuadrado de U más B más Y. Y es coseno de B menos U. ¿Ah? Y ahí ya está, ya obtuve Z en función de U y de B, y ahí puedo derivar con respecto a U y con respecto a B. ¿Ah? Eso sería válido. Yo lo que quiero hacer es encontrar un método para encontrar esas dos derivadas sin tener que hacer esto.
¿Ah? Porque si las funciones fueran más complicadas, la verdad que es un embolio, o es difícil, o se pone engorroso, reemplazar todas las X y todas las Y. ¿Ah? Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, en ese caso es más o menos fácil, y lo podría haber hecho así, pero voy a encontrar algún método para no hacer eso. Estamos con esa idea, ¿no? Sí. ¿Para? ¿Cómo hago para hacer eso? A ver, fíjate. Yo voy a hacer lo siguiente. Supongamos que voy a jugar con la U, por ahora. O sea, voy a dar un incremento a U. ¿Qué va a pasar cuando yo incremente a la U? Cuando yo incremento la variable U, U me va a incrementar a la X y a la Y. ¿Ah? Porque X y Y dependen de U. Y esos dos incrementos que recibe X e Y por culpa de la U, X e Y se la dan a Z. O sea que yo voy a decir que el incremento de Z, ¿sí?, a causa de U, ese es un sub U, va a ser igual a ¿qué? La derivada de Z con respecto a X por el delta X a causa de U, más la derivada de Z con respecto de Y por el incremento de Y a causa de U, más el epsilon 1 por delta X a causa de U, más el epsilon 2 por el delta Y a causa de U. Si se acuerdan, el viernes pasado, esto era cuando hicimos el desarrollo de diferencial, como acá. Esto que está acá sería el diferencial de Z. ¿Ah? Y estos dos son los epsilon, o los infinitésimos de orden superior. Lo único distinto que yo puse acá, lo único distinto es ese sub U, porque estoy aclarando que ese delta X y ese delta Y, pues delta X y delta Y, nacen, surgen, porque yo incrementé una variable U. Ahora lo que voy a hacer a esa expresión, sí. Podría ser que nos dé un ejemplo, o sea, no desarrollarlo, pero que sea como plantear un ejercicio práctico como para ver cuál es U y B, porque no me doy cuenta. O sea, Sí, un después ejemplo. vamos a hacer. Sí, después vamos a hacer el ejercicio. Sí, sí, vamos a hacer algún ejercicio. Lo que pasa es que yo ahora lo que quiero es llegar a una fórmula, vamos a decir fórmula, pero es a un desarrollo para poder encontrar esas dos derivadas sin tener que reemplazar. O sea, sin hacer lo que hicimos recién. ¿Va? Profe, entonces lo que hizo fue hacer la derivada parcial por el incremento de esta variable independiente. No, a ver. Si te acuerdas, o sea, el viernes pasado, cuando hicimos el desarrollo de diferencial, llegamos a esto. ¿Sí? Y después dijimos, bueno, esta es la parte principal, ese es un error, este es el infinitésimo de orden superior y toda esa historia. Esto lo que está diciendo es que el incremento de Z está formado por la derivada parcial de Z con respecto a X por el delta de X, más la derivada de Z con respecto a Y por el delta de Y, más estos dos términos que salían de los, ¿de acuerdo? Cuando hicimos el viernes pasado diferencial, eran dos infinitésimos. Lo único que yo agregué acá es que ahora mi problema es un poquito más complicado porque X e Y no son dos variables normales, sino que dependen de otras más. Entonces, el incremento en X y el incremento en Y, estos dos incrementos, que acá está interno, dependen o vienen porque yo incrementé la variable U. ¿Ah? Porque después tengo otro caminito, ¿no? Si yo incremento la variable B, también va a pasar algo parecido, pero con B. ¿Es ahí? O sea, ¿qué sería esto? Por ejemplo, ese es ¿cuánto aumentó Y a causa de haber incrementado un poquito la U? Y es el mismo, ¿cuánto aumentó la X
cuánto se incrementó la X a causa de haber incrementado la U. ¿Por qué la U? Porque estoy jugando con U ahora. Después hacer lo mismo con B, pero ahora estoy con U. ¿Ahí más o menos? Sí, ok. Bueno, y ahora miren. A ver. Yo para no escribir todo eso de nuevo, lo voy a hacer en rojo, no en verde. Fíjense. Si yo ahora divido acá por delta U, o sea, yo tengo un igual acá, ¿no? Entonces, si yo divido allá por delta U, tengo que dividir acá también por delta U. Como tengo acá 4 términos, dividir todo esto por delta U significa acá aparece un delta U, acá aparece un delta U, acá aparece un delta U, y acá aparece un delta U. De nuevo, ¿no? ¿Por qué la U? Porque estoy jugando con la U ahora. Mi análisis con U. ¿Qué es lo que estoy haciendo? La B no cambia. Estoy variando la U. A ver, y yo creo que más o menos la idea se tienen que dar cuenta. ¿Qué formé acá? Cociente incremental, o sea, cociente de incremento de variable Z y variable U. Eso, cuando yo tome el límite, bueno, lo voy a hacer. Voy a tener que escribir todo eso, ¿no? Ahora tomo límite para delta U que tiende a 0. ¿De qué cosa? Del delta Z a causa de U con respecto a U. Ese cociente, cuando tomo límite, es la derivada de Z con respecto a esa variable U. ¿Sí? Porque es definición de derivada. ¿Ah? O sea que, más allá de que voy a hacer la parte de acá, esto va a ser la derivada de Z con respecto a U. ¿Qué es lo que estoy buscando? Es una de las derivadas, ¿sí? Ahora, si yo tomo límite acá, o sea, tomo límite de la izquierda, tú tomas límite de la derecha también. Me va a quedar así, a ver. Bueno, voy haciendo de uno y vemos qué pasa ahí. Ahí me salté un paso. Me va a quedar límite. Delta U, que tiende a 0. ¿Sí? ¿De quién? De la derivada de Z con respecto a X por el delta X. También es derivada ahí. Delta U. O sea, tomé límite ahí. Tomo límite acá. Lo voy a hacer un poquito más chiquito porque no voy a llegar, si no. Derivada de Z con respecto a I por delta I. Eso es una I. Delta I sub U. Delta U más. Bueno, estos dos. ¿Ah? Límite. Delta U, que tiene 0, de epsilon 1, delta U X sobre delta U, más límite, delta U, que tiende a 0, bueno, ahí me queda doble por delta sub U y sobre delta U. Sí, no, o sea, tomé límite acá y tomé límite acá. El límite de una suma es la suma de los límites, así que puse límite, 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 límite. Profe, Sí, ¿por qué tomo límite? tomé límite para delta U que tiende a 0. ¿Por qué tomé ese límite? Porque estoy tratando de formar derivada. O sea, acuérdense, lo estoy encarándome a hacer derivada. Y la definición de derivada, esto es análisis 1, ¿no? Es el límite de delta X, supongamos, cuando hay una X, es el cociente incremental tomando el límite para cuando el denominador tiende a 0. ¿Sabéis? Ah, sí, gracias. Porque estoy buscando derivada. Estoy buscando ese en este caso. En ese desarrollo estoy queriendo calcular esto. Bueno, y acá miren. Cuando yo tomo límite acá, ¿qué pasa? La derivada de Z con respecto de X, ese término que está acá, a verlo como en S, no tiene nada que ver con U, porque está por allá, digamos así.
O sea, para este límite es una constante, se sale afuera. Con lo cual me queda así, derivada de z con respecto de x. O sea, ese sale afuera. Pero me queda ahora el límite de delta u que tiende a 0 de delta x sobre delta u. Ese término, cuando tomo límite, es la derivada de x con respecto a u. Por definición de derivada, ¿no? ¿Se ve, no? ¿Se ve? O sea, cuando al incremento le aplico límite, es un diferencial. No, profe, pasa que no recuerdo, por ejemplo, cuál de las formas de expresar la derivada es esa. Bueno, acuérdense, definición de I', esto es análisis 1, ¿sí? ¿Cómo se definía derivada? Límite, esta es la definición formal de derivada, ¿no? La derivada se define como el límite del cociente incremental de quién, cuando el denominador tiende a 0, cuando delta x tiende a 0, ¿de qué cosa? De delta y sobre delta x. ¿Y quién es y? O quién es, en este caso y es función de x. O sea, yo tengo variable para mi derivación, variable dependiente, variable independiente. En análisis 1 no le ponen acá la letrita, pero entonces sería y' en función de x, porque en análisis 1 son todas y función de x nomás. No se le pone, pero yo lo puedo agregar ahí. ¿Es ahí o no? Sí, profe, O sea, ahora vamos. siempre que yo tome un límite para cuando tiende a ser un delta de un cociente incremental, de delta x, o sea, de cuando el denominador tiende a 0, eso me va a dar como resultado una derivada de quién, de la letra que estaba ahí, con respecto a quién, a la que estaba acá abajo. ¿Está ahí? Sí. Acá está pasando lo mismo, nada más que tengo más letras, digamos. Entonces, acá tengo, fíjense, z y u, son dos deltas. Cuando tomo límite para delta u que tiende a 0, esto me queda derivada de esta letra con respecto a quién, a esa letra. ¿Se ven? Sí, ahora me cierra. Acá pasa lo mismo. Esta derivada no tiene nada que ver con u, porque mi variable, ¿quién es en el límite? Este es delta u. Acá delta u no juega, porque esta derivada está por allá. Ya lo vamos a poner allá, ¿no? Pero sale afuera. Entonces el límite se lo aplico a ese cociente, ahí sí hay delta u. Entonces, ¿qué me da eso cuando aplico? Es la derivada de quién, de x, con respecto a quién, a u. ¿Se ve así? Bueno, acá pasa lo mismo. Cuando tomo límite acá, ese sale afuera. Y por, acá que me va a quedar límite de delta u que tiende a 0, ¿de quién? De delta i sobre delta u. O sea, es la derivada de la función i con respecto a u. Profe, Más, sí. yo ya entendí entonces por qué queda la derivada de delta y de diferencial de i sobre diferencial de u, pero lo que no entendí es por qué el diferencial de z sobre el diferencial de y sería ahí una constante y lo puedo sacar del límite. Porque, a ver, acá, en esa relación que hay entre z y x, esto me está diciendo la variación de z con respecto a x sin importarme la u. O sea, en esta partecita, u no juega, acá no aparece u. No hay u ahí. Ahí no hay u. Claro, ¿Sí? como la que varía es la u, la x queda constante. Claro, para este límite, la única parte donde hay u es acá. ¿Es ahí? Perfecto, ahora entiendo, gracias. Bueno, y acá fíjense, yo acá lo corto, porque estos dos límites del final, acá que están acá, ¿se acuerdan? Esto es epsilon 1 y epsilon 2 son dos infinitésimos. Cuando delta u tiende a 0, acá lo tengo dos infinitésimos que están multiplicando esto, que también son infinitésimos. O sea, estos dos
tienden a cero cuando tomo límite. Precisamente lo estoy tomando límite. Cuando hago el desarrollo de tomo límite. ¿Ah? Entonces, estos dos pasan a ser infinitésimos de orden superior y no los pongo. O sea que se me van estos dos. Entonces, mi conclusión final, lo borro eso que está ahí abajo, bueno, lo puedo dejar bien, es esta. ¿Qué quiere decir eso? Que yo para calcular la derivada de z con respecto de u, puedo proceder con esa formulita, digo, con esa expresión. ¿Ah? Esta expresión que está acá tiene mucha relación con ese gráfico que está acá. ¿Por qué? Miren, a ver, lo voy a hacer. Profe, Sí, una consulta. Los infinitésimos Sí. de orden superior de aquel lado, ¿no se ponen en la ecuación final porque son casi cero? Entonces como que no les se toman en cuenta o por qué? claro, son cero, de hecho, o sea, tienden a cero porque yo estoy tomando límite acá. ¿Sí? Acá yo no había tomado límite todavía, o bueno, acá no. Acá ya puse límite y cuando aplico límite, esto se hace cero y eso se hace cero. Por eso me suponen. Ah, claro. Claro, perfecto, Bueno, gracias. mira, ahora intentemos analizar esta fórmula contra ese gráfico que está acá, ¿no? Fíjense, yo estoy diciendo que la derivada de z con respecto a u, o sea, acuérdense que derivada significa variación, viene de esa idea. Entonces, yo estoy diciendo que la variación que va a tener z con respecto a la variable u está formada por dos términos. ¿Ah? Si lo veo acá, ¿eso qué me está diciendo? A z, una variación en u, le vienen dos caminitos. Fíjense cómo se me abrieron dos caminitos, porque ¿qué va a pasar? Cuando yo incremento u, acuérdense que estoy jugando con la u nomás, ¿no? Incremento la u. La u va a ser un caminito que va a ser así, lo en rojo. La u le va a dar incremento a x y x se lo da a z. Ahí llega un incremento. Pero cuando yo incremento u también le da a y le llega a z. ¿Ah? O sea, a z, esa variación le llega por dos caminos. Camino 1, camino 2. El primer camino, que yo tengo acá, fíjense, es el camino que tiene la x, ¿está? Y lo puedo ver en las trayectorias esas, en esas flechitas. La derivada de z con respecto de x es como que la veo acá. O sea, esa partecita es esa flechita. Por la derivada de x con respecto de u. La veo ahí. Y ya llegué hasta la u. ¿Ah? O sea, ese caminito que hice así, es este por este, fue esa primera parte. Más, el otro camino es z, y u. ¿Ah? Que lo que acá es derivada de z con respecto de i por la derivada de u con respecto de la derivada de i con respecto a u. ¿Se entiende la onda? ¿Sí? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda de por qué no se agrega ahí un infinitésimo de orden superior en esa caja que dejó ahí. O sea, ¿por qué no se le suma? ¿Ah? Claro. ¿Por qué ahí no se le suma un... Porque estoy tomando límite. y queda Porque cero? estoy tomando límite. Cuando tomo límite, esto se hace cero y este se hace cero. Perfecto. Cuando tomo límite. No queda Y al límite. tomar límite, no, me queda cero por esto, cero por eso y se me van. Al tomar límite, ¿no? Claro, Por eso se van. Sí, sí. Bueno, entonces digo eso, ¿tá? Eso yo lo digo porque en este caso no es, o sea, es un caso en general y muchas veces van a ser tipos así, ¿no? Pero yo esto después lo puedo complicar mucho más. O sea, puedo tener
omega en función de 3 variables y esas 3 variables en función de 3 más, entonces el gráfico se abre un poco más. Pero la idea es la misma. Entonces yo lo que me fijo es, si de la variable dependiente salen 2 caminitos, o sea, salen 2 variables, voy a tener 2 términos, como está acá. Y si mis variables intermedias, que son x e y, dependen de 2 variables, u y b, en cada uno de los caminitos voy a después tener un factor por cada una de las variables. Vamos a ir haciendo un poco más difícil. Ahora, este desarrollo que yo hice ahí, lo hice variando la u. Si hubiera hecho, en la punta tiene esto nomás, lo mismo con la b, o sea, la misma idea, pero con la b, ¿qué va a cambiar? En vez de decir u, va a ser b. Voy a llegar exactamente lo mismo, o sea, digamos, lo mismo con una b. O sea, va a quedar así, derivada de z con respecto de x, por la derivada de x con respecto de b, más derivada de z con respecto de x, y, por la derivada de y con respecto a b. O sea, con esas dos expresiones, yo calculo las dos derivadas. Y guarda porque recién lo dijeron y no lo corregí. Esto no es diferencial de x sobre diferencial de b. Eso se lee como derivada parcial de x con respecto a b. Lo aclaro porque después va a aparecer, ahora un ratito, diferenciales acá, pero... O sea, ese simbolito raro es derivada parcial, no es diferencial. ¿Vamos? ¿Cómo? Sí, profe. Bueno, o sea, con esas dos formulitas yo calculo las dos derivadas. Fíjense que pensando, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Pero pensando en un ejercicio, se repiten algunas cosas. O sea, yo al momento de hacer un ejercicio, o sea, calculo la derivación z con respecto a x que va acá, y ese mismo cálculo después lo pongo ahí. O sea, no hay que hacer tantos cálculos, ¿no? O sea, hay partes que son repetidas. Voy a borrar un poquito acá. Acá hacer un ejercicio y quiero observar una idea de hablar. Profe, entonces podemos decir que eso que usted encerró en los cuadraditos son expresiones con las que nosotros calculamos las derivadas parciales. No sé, las derivadas de z con respecto a u y a b. Sí, lo dijiste bien. Derivada parcial de z con respecto a u y derivada parcial de z con respecto a b. ¿Por qué a u y b? Porque u y b son en definitiva las variables finales. Todo lo otro que estaba en el medio son intermedias. O sea, esas son las dos que me importaban. Y esto se lee como derivada parcial de z con respecto a x por la derivada parcial de x con respecto de u, más la derivada parcial de z con respecto de y por la derivada parcial de y con respecto a u. ¿Está ahí? Bien, sí. Fíjense, o sea, yo voy tirando ideas acá para que los vayan viendo azul, luego en rojo ahí. Porque acuérdense, acá lo usé X, Y, B, lo que sea, ¿no? Y en los ejercicios a lo mejor les ponen P, Q, R y S. Entonces la idea no es que se lo acuerden de memoria, sino que sepan armar el algoritmo. No hace falta hacer todo este desarrollo en práctico, pero si uno arma el grafiquito, interpretando el grafiquito tienen que poder armar la fórmula usando las letras que aparezcan en el ejercicio. Como ayuda, fíjense, siempre coincide S con S. Y acá, este con este. Con lo cual, esto no está bien, pero si yo como que simplificara S con S, me quedaría derivada de Z con respecto a U. Es lo que estoy buscando. Y acá también, si yo simplificara S con S, no se puede simplificar más, pero si yo simplificara eso, Z con U. O sea, estos dos términos son variaciones de Z con respecto a la variable U. Nada más que este es cuando está involucrada la X, y este que está acá es cuando está involucrada la Y. ¿Me siguen la idea, no? Sí, pero ahí te quedaría 2 derivada parcial de z con respecto a u. Sí, pero no, eso no se puede simplificar. Yo lo que estoy diciendo es que cuando ustedes arman la
formulita me tiene que dar una cadenita. Por eso esto se llama regla de la cadena. En análisis 1, que había una sola variable, le daban, ¿se acuerdan? Regla de la cadena. ¿Ah? Porque están como encadenadas. O sea, yo lo que estoy diciendo es que siempre es así. Coincide ese con ese, coincide ese con ese, coincide ese con ese, coincide ese con ese. Si no está bien hecha la fórmula, si estuviera mal, no voy a tener ese encadenamiento. ¿Ah? O sea, ahí más o menos. Sí, profe. No es que se puede simplificar, no se puede simplificar. Pero la idea es que estoy viendo cómo se van. ¿Y por qué digo encadenamiento? Porque después vamos a ver más variables, vamos a hacer después algunas más variables, y si va a ser un poquito más raro esto. Un poquito más largo va a ser. Ahora, fíjense en esto. Después vamos a hacer un ejercicio. Bueno, yo lo voy a ver, pero pongo acá una partecita. Todavía he dicho. Sí. Perdón. Cuando dice que se va a hacer más largo, dice, por ejemplo, si hacemos una función con 3 variables, ¿no sería exactamente lo mismo, nada más que poniendo la variable nueva ahí en la fórmula? No, lo puedo hacer más rebuscado. Tú podrías hacer, por ejemplo, ¿no? Mira. Y después lo vamos a hacer. Dame un segundo. X, Y. Esto es lo que había puesto yo recién, ¿sí? Eso es de lo que pusimos recién y ahí llegamos a eso, ¿no? Z depende de XY y XY depende de U y de B. Tú podrías complicarla más y decir, bueno, pero U y B dependen de P y de Q y R. Y P, Q y R dependen de J, H, K. O sea, puedo seguir molestando con que son todas variables intermedias hasta el final. ¿Me seguís? Sí, profe, perdón. Sí. Con lo cual, si meto eso en el medio, van a aparecer más factorcitos en cada uno de esos. La idea no es que se aprendan de memoria, sino que más o menos le agarren la idea y después pueden ustedes ir generando, porque al final es un algoritmo, digamos, de cómo van haciendo esa derivación. ¿Ah? Es cierto que en el práctico no la van a complicar tampoco tanto. No tanto. ¿Ah? Pero bueno, se puede, digamos. ¿Qué quiero ver ahora? Miren, esto es lo mismo que estaba ahí, o sea, yo partí de este problema y llegué a eso. A ver, esto por ahí complica un poco, pero lo tenemos que ver. Bueno, lo hago y después lo explico. Fíjense, voy a poner dos matrices. Puse dos matrices y ahí hice la multiplicación de esas dos matrices. Lo único raro que hay acá es que, o es la primera vez que lo ven, en las matrices los elementos son derivadas parciales. ¿Se ve, no? ¿Sí? Ahora. Fíjense, la primera matriz es una matriz de una fila por dos columnas. La segunda matriz es una matriz de 2 por 2. ¿Se acuerdan que para multiplicar matrices me tiene que coincidir este con este? ¿Sí? Ahí está pasando eso. Y como resultado me va a dar una matriz de 1 por 2. O sea, una fila, dos columnas. ¿Ah? Ahora fíjense, yo no lo voy a hacer acá, pero lo hacemos ahora. Si yo hago, ¿se acuerdan cómo es una multiplicación de matrices, no? ¿Cómo sería? Es este por este más este por ese. Me da el primero. Y el segundo va a ser este por ese más este por ese. ¿Se ve, no? Sí, profe. Bueno, miren. Si yo hago S por S, me está dando esta partecita. Más este
hice este por este, más este por ese por ese, me está dando esa. O sea que al multiplicar esas dos matrices, yo obtengo una matriz que son precisamente las derivadas parciales con respecto a U y con respecto a B. ¿Se ve, no? O sea, este por ese más este por ese es justamente esa expresión que está ahí. O sea, me da esa. Y si hago la segunda parte, sería este por este por ese más este por este, es justamente eso que está ahí, me da la segunda derivada parcial. ¿Me siguen esa idea, no? Sí, profe. O sea que yo puedo calcular las derivadas parciales en una función compuesta expresada como el producto de dos matrices. ¿Ah? Aquí estoy mezclando un poquito con álgebra. Una matriz es donde yo pongo las derivadas parciales. Estas dos matrices, fíjense, la primera matriz es una matriz que tiene solamente, o sea, está relacionada a Z. O sea, esta matriz yo la veo de ahí. La segunda matriz yo la veo acá. Son matrices independientes, ¿no? Esas matrices tienen nombre, se llaman jacobianas. Se simboliza con una letra J. ¿Sí? Una J así media mayúscula. La primera matriz se llama jacobiana de la función Z con respecto a X y a Y. Se simboliza así. ¿Ah? Multiplicada por la matriz jacobiana de ¿quiénes? De las funciones X y Y con respecto a las variables U y B. Estas matrices, más adelante van a aparecer de nuevo. ¿Ah? Por eso ahora es como que las presentamos. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo lo veo? Es a ver si lo... Fíjense. Es más o menos fácil. Cuando la agarran en la mano, salen solitas después, ¿no? Vamos a hacer así, miren. En esa fraccioncita que hay ahí, lo que yo hago es, lo de arriba representa las filas, lo de abajo representa las columnas. En este caso, es una matriz que tiene una sola fila, hay una Z ahí, dos columnas, X, Y. ¿Ah? Entonces es así, esta es la fila de Z, columna de X, columna de Y. ¿Ah? Por eso yo ahí puse la derivada de Z, la fila, con respecto a X. La derivada de Z con respecto a Y. Esta es más o menos fácil. Vamos a aquella. Filas, dos filas, X, Y. O sea que esta es la fila de X y esta es la fila de Y. Columnas U y B. Columna de U, columna de B. Y en las intersecciones ahí pongo derivada de X con respecto a U. O sea, siempre es derivada de la fila con respecto a la columna. ¿Se ve? Sí, profe. ¿Se ve? Bueno, esta matriz tiene un significado importante más adelante, y que yo voy tirando a unas ideas ahora para no complicar tanto, después vamos viendo un poco más, ¿no? Pero fíjense, como Z tiene dos variables, tengo dos derivadas parciales. ¿Ah? A diferencia de análisis 1, en análisis 1, como no tengo una sola variable, yo puedo decir la derivada de Y es la derivada de Y con respecto a X. Si tengo una sola derivada, entonces puedo decir que esa es la derivada. Acá, como yo tengo dos derivadas parciales, no puedo decir la derivada, porque tengo las derivadas. Entonces, como entidad, esta matriz que junta las dos derivadas es lo más parecido a ese concepto de la derivada. Entonces sí puedo decir, acá tengo una matriz, es una sola cosa, una matriz
Eso es lo más parecido al concepto de la derivada. Acá pasa lo mismo. Eso es un campo vectorial, tiene 2 variables de entrada, 2 variables de salida, tengo 4 derivadas dando vuelta por ahí. Si yo quisiera decir qué es lo más parecido a decir la derivada, es esa matriz jacobiana. Es una matriz que reúne todas las derivadas parciales. ¿Me siguen más o menos? Sí, profe. Yo tengo una duda en cuanto a otra cosa. Si yo tuviera que X y Y dependen de 3 variables, V y W, lo único que hago es agregarle una columna W a la matriz 2. Perfecto, gracias. Claro. Sí. Fíjense que por ahí asusta un poco lo de matrices y demás, pero cuando le agarran la mano, acá en la facu no se hace tanto con matrices, este tema, ¿no? En general se usa más ahí. Pero viéndolo matricial, es sencillo también verlo. Si yo agrego una variable más acá, se va a agregar una columna a esta matriz, o sea, va a ser una matriz de 1 por 3. ¿Ah? Lo que pasa es que, fíjense, para que el problema tenga sentido, si yo agrego una tercera variable acá, para poder calcular, tendré que tener 3 variables acá, porque si no voy a tener un 1 por 3 y 2 por 2, no, me falta una variable allá. ¿Sí? Sí. Pero sí, esa es la idea. ¿Estamos con eso más o menos? ¿Así hacemos un ejercicio? Sí, profe. Bueno, ¿no? Por acá. Dejo ahí las formulitas esas. ¿Sí? Supongamos, bueno, yo recién inventé uno, pero invento acá de nuevo. ¿Sí? Z. X cubo menos y por X. ¿Ah? Porque se me ocurrió. Y voy a poner X igual al seno de U más B. Y es el coseno de U menos B. Medianamente fácil, ¿no? Bueno, esto es exactamente igual a lo que hicimos recién, o sea, estoy respetando por ahora las letras. XY y después de XY dependen de U y de B. ¿Ah? O sea, corresponde con eso que está ahí. Solamente como para pasarlo ahí, lo hago. Z. ¿De quién depende Z? De X y de Y. ¿Y de quién depende X y Y? Dependen de U y de B. O sea, tengo así, 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 así y B. ¿Ah? Entonces tengo variables dependientes, variables intermedias, variables final. Mis variables finales son U y B, o sea, puedo calcular derivada de Z con respecto a U y derivada de Z con respecto a B, que son esas dos que están ahí. ¿Ah? Si esto fuera un ejercicio, yo tendría que, de ese grafiquito, o de ver el ejercicio, poder plantear esas dos fórmulas. Saltar hasta ahí. ¿Ah? Hasta ahí me siguen, ¿no? Sí, profe. Ahora vamos al ejercicio. Entonces, fíjense, yo lo que quería hacer es, no quiero reemplazar la X y la Y acá adentro y después derivar. Y esa fórmula no me pide hacer eso. Yo tengo que ir directamente a derivar. Por ejemplo, esa. Me dice, para calcular esa derivada es Z con X. Z con X. Ya derivo ahí parcial, va a ser 3x al cuadrado menos y. Esa sería la derivada de z con respecto de x. Por x con u. X con u. Va a ser coseno de 1 más b. Más. Z con y. Z con y. 0 va a la primera parte, la segunda parte va menos x. Porque estoy dando con respecto a y. Por y con u. Y con u. Derivada de coseno es menos seno. Y como estoy haciendo u es u menos b. ¿Ah? Ahí del ejercicio casi está. Puedo simplificar el menos con el menos hace más y no mucho más, digamos, no puedo hacer mucho más ahí. Ese sería el resultado de esa derivada. O sea, fíjense que yo ahora no reemplacé, solamente me concentré en derivar. ¿Vamos?
Profe, Sí. en un parcial, por ejemplo, en vez de darnos U y B, ¿nos van a dar valores numéricos o va a seguir siendo U y B? ¿Cómo? No necesario, no. En general no. Yo podría darle valores muy bien para que ustedes evalúen acá y les dé un resultado con números, pero no. En general suele ser así. Listo, gracias, profe. Segunda derivada, Z con B. Fíjense que Z con B comparten muchas cosas con las que hicimos antes. O sea, hay muchos cálculos que no nos toca volver a hacer. Z con X, ya la hice, es esa misma. Por. Ahora sí cambia. X con B. X con B, bueno, en este caso igual, ¿no? Coseno de O más B. Más Z con Y, ya le hice, menos X, por Y con B. Derivada de Y con respecto a B. La derivada de coseno es menos seno, pero con ese menos que está ahí, cuando derive B me va a dar más. O sea que va a quedar seno positivo. ¿Ah? En este ejercicio, que son muy particulares en las funciones, las derivadas dan muy parecidas, ¿ah? Pero no necesariamente tienen que ser iguales o no necesariamente tienen que ser parecidas. ¿Dudas con eso? Te queda seno porque sería por -1. Claro, la derivada sería menos seno por la derivada de esto que es -1, por eso queda positivo. ¿Ah? De hecho, a ver, ¿y cuál es la utilidad de esto? Para eso se lo vamos a hacer más adelante, pero si yo en el ejercicio cambio esas funciones porque se me ocurrió a mí cambiarlas, el ejercicio, esto no cambia, eso no cambia, eso no cambia, porque estos términos, y ese, son las derivadas de z con sus variables, están como separaditos, esos son de z. Y los de U y B son estos dos, o sea, son como separadas las cosas. O si cambio se me cambian estos, pero los otros no. ¿Vamos? ¿Cómo? Sí, profe. ¿Tú con ese? Bueno, fíjense, vamos a hacer 2 o 3 ejercicios más raros, o sea, un poquito más rebuscados. No más raros, fíjense que yo no le quiero complicar en poner derivadas difíciles, ¿tá? Yo podría haber puesto acá, no sé, arco cosecante de la raíz cúbica, pero acá en el análisis lo voy a poner con Paola, que en general no se la complican tanto con las derivadas difíciles, o derivadas tan gigantes, porque lo que está viendo es que puedan hacer el concepto de derivación compuesta, ¿no? Por eso no son derivadas tan difíciles. Omega. Fíjense, pongo, no sé, x al cuadrado más y al cubo menos z a la cuarta. Se me ocurre esto. ¿Ah? Voy a poner acá x y z. ¿Sí? Voy a poner e a la s más t. Y va a ser logaritmo de s más t. Y z va a ser el seno de s menos t. Y la quiero complicar un poco más. Voy a poner que s y t es, no sé, voy a poner coseno de h. Y t es el logaritmo de h. ¿Me siguen con la idea de eso o no? Sí, profe. Estamos de acuerdo que tengo un lío bárbaro acá, ¿no? O sea, omega tiene 3 variables. Esas 3 variables dependen de 2 variables. Y esas 2 variables dependen de una última variable. ¿Ah? Entonces, lo primero que hago, digo, bueno, a ver, omega. Omega, ¿quién ve? Ve a x, a y, a z. X, y, z ven a quién? Bien, ven a s y a t. O sea, hago así.
Está claro que empiezo a tener una telaraña, ¿no? Pero S y T ven a la variable H. ¿Ah? Hace flechita ahí. O sea, ahí modelé un poquito mi problema. Entonces tengo, fíjense, variable dependiente, omega. Variables intermedias, X, Y, Z, S y T. Son todas intermedias. Variable final o variable independiente, H. ¿Ah? Y de nuevo, yo no quiero reemplazar S y T acá adentro. Una vez que las reemplazo, X, Y, Z ahí adentro para obtener omega en función de H. Sino que quiero obtener directamente, un poco más rápido, la derivada. O sea, pregunta, ¿qué derivadas puedo calcular yo acá? Profe, disculpe, ¿ahí T depende de sí misma? Dice T seno de S menos T. No. Una Z. Z es el seno de X más T. Ah, es una Z, pensé que era una T, disculpe. Sí. ¿Cuántas derivadas puedo calcular en el problema ese? 5. ¿Y no sería W con respecto a X, Y, Z? No, pero, o sea, en el ejercicio final, yo lo que digo, omega depende solamente de H. Todo el resto del medio es intermedio. ¿Cuántas derivadas entonces a mí me interesan en el problema? Porque omega depende solamente de H, entonces ¿cuántas derivadas me puedo calcular? Una. Una. Y acá guarda. Fíjense que cambié la notación. Cuando se habla de que omega depende de una sola variable, como en este caso, yo no puedo decir que es una derivada parcial, porque tengo una sola variable. ¿Ah? Entonces se usa la notación de diferenciales. ¿Se acuerdan cuando vieron análisis 1? Yo podía poner así, y prima, se podía escribir como diferencial de y sobre diferencial de x. Voy a usar esa notación, o sea, no uso el simbolito de derivada parcial porque omega tiene una sola variable. ¿Ah? ¿Vamos? O sea, lo único que yo puedo calcular, o lo que me interesa, es esa derivada. Y es una derivada total, se llama, no es derivada parcial. Con lo cual, por lo pronto tenemos algo fácil, es una sola derivada, no son varias. Lo que sí es raro, que voy a tener una línea ensalada para llegar a esa derivada. ¿Ah? Bueno, ¿cómo sería la formulita? Yo ahí tengo que poder plantear una fórmula que me permita dar esa derivada. Va a ser medio larga, ¿no? Así que, por acá. Estamos con el problema, ¿no? Ahora lo hacemos, pero me siguen con la idea del problema, ¿no? Bueno, ¿cómo va a ser eso? Va a ser derivada de omega con respecto a x. ¿Qué sería eso? Lo voy haciendo acá en verde. Ese caminito. ¿Ah? Por la derivada de x con respecto a s. ¿Qué sería eso? Ese caminito. Por la derivada de s con respecto a h. Ese caminito. ¿Ah? ¿Qué representa ese término? Es la variación que va a recibir omega cuando yo varíe h a través de S, o sea, H le da S, S le da X y X le da omega. ¿Ah? Más. Acá sí complico un poco porque tengo cosas en el medio, ¿no? Yo podría ahora preguntarme, bueno, pero podría haber hecho así.
omega X, X, T, TH. Ese es otro caminito. Entonces tengo omega X, X, T, T, H. Fíjense, en todos los casos son derivadas parciales, salvo aquella, todos son derivadas parciales, porque todas las variables tienen más de una variable. ¿Ah? Salvo S y T que van al final, ¿no? Entonces acá para, ahí está mal. S depende solo de H. S depende solo de H. Entonces acá, lo correcto es poner notación de derivada total, usando diferencial. Y T depende solo de H. ¿Me sigue o no? Sí, profe. Bueno, esto es medio complicado porque lo hice rebuscado a propósito, pero con esos dos yo ya cubrí todas las cosas de X. O sea, dice XSH, XTH. ¿Tá? O sea, llegué a H por los dos caminos posibles que tiene X. Ahora se me complica, ahora tengo que hacer exactamente lo mismo con... ¿Qué? Me perdí en lo último, no entiendo lo de delta T en esa parte. Me perdí. ¿Eso? Sí. Sí. Acuérdense, esa notación, esta notación, ¿qué significa esa notación? Esa, por ejemplo, significa derivada parcial de omega con respecto a X. Si yo hablo de derivada parcial, es porque omega ve dos variables o más. ¿Tá? Omega ve a X y Z, o sea, tiene más de dos variables, listo, es derivada parcial. T, que está acá, solamente ve a H, o sea, tiene una sola variable. Entonces no puedo hablar de que es una derivada parcial, no se dice derivada parcial de T con respecto a H, sino que es una derivada total y se usa notación de diferencial. Desde el punto de vista de ejercicio es exactamente lo mismo, porque voy a derivar. Pero desde el punto de vista de planteo, se corrige o se corregía, digamos. Una cosa es una derivada parcial, porque la función tiene más de una variable, y una cosa es una derivada total cuando tengo una sola variable. ¿Está ahí? Sí, profe, gracias. Profe, ¿se llama de alguna forma esa letra? No, es de... Esto es el diferencial de T sobre el diferencial de H. Ahí sí se habla de diferenciales. Esto sí es correcto decir diferencial de T sobre diferencial de H. Eso no es el diferencial de X sobre el diferencial de T. Esto es derivada parcial de X con respecto a T. ¿Ah? ¿Y ese tipo D que está ahí en la derivada parcial, ¿eso se llama de alguna forma? ¿Ese? Sí. No, no tiene, porque ni siquiera es una letra griega. O sea, es una D más curvita, digamos. Sí, es como un signo al revés. Más o menos, digamos. Fíjense que no tiene nombre porque no es ni siquiera una letra griega. ¿Ah? ¿Qué es eso? Es un operador diferencial. O sea, si yo pongo así, significa, bueno, a lo que me pongas al lado, eso me lo va a derivar. ¿No? Sí, gracias. Sí, guarda, porque por ahí confunden, ¿no? Pero fíjense en la punta, lo que sea, no es una D. ¿Ah? No es que yo haga una D improlija. Esa es una D, supongamos, prolija, y esto es derivación parcial. ¿Ah? Bueno, a ver, y con estos dos términos yo descubrí todo X. ¿Ah? A ver, lo voy a hacer de este lado. Más, vengo acá. Fíjense, pasa a ser hasta bastante repetitivo. Omega con I, ¿qué sería? Omega con I. IS-SH. IS-SH. Pero más
omega con i, y con, ¿cómo se llama? T con h. ¿Qué hice con estos dos? Cubrí los dos caminitos que van desde omega hasta h pasando por i. Omega i y SSH, omega i y TH. ¿Ah? Más omega z, ZS, ZH, más omega z, ZT, TH. Esa sería la fórmula que a mí me permite calcular esa derivada. ¿Estamos con eso más o menos? ¿Estamos con eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Sí, profe. es un lío nomás. Es un lío, sí. Y fíjense, en la análisis nos pasa mucho esto, ¿no? Muchas veces el ejercicio, la mitad del ejercicio es poder plantearlo, porque después de última, una vez que tú digas eso, si se fijan, las derivadas van a ser sencillas, o sea, no están complicadas esas derivadas. Hay que derivar después, no lo vamos a hacer, pero son sencillonas. O sea, la parte operativa no es complicada. Lo complicado de este fue poder llegar a eso, ¿no? Entonces, la mitad del ejercicio ya es eso. Si yo le pifié ahí, ya estoy mal, digamos, ¿no? Obviamente después hay que hacer eso, pero a ver, derivada de omega, ¿qué es? Con respecto a h. H. Bueno, a ver, si se fijan, las derivadas son sencillas, o sea que lo puedo ir haciendo casi que mentalmente, ¿no? A ver, omega con x. 2x. Por x con s. X con s. E a la s más t. Por s con h. Derivada de coseno menos seno de h. Más omega con x. Ya lo hice. 2x. X con t. X con t. En este caso da igual. E a la s más t. T con h. T con h. 1 sobre h. ¿Me siguen, no? Sí, profe. Bueno, incluso lo hago igual que acá, ¿no? Este es el primer término, este es el segundo término. Más. Omega i. Omega i. 3i cuadrado. Por. I con s. I con s. Esto es 1 sobre s más t. Por. S con h. S con h ya lo hice recién. O sea, fíjense que, aun si fueran las derivadas un poquito más difíciles, hay muchas cosas que las voy reutilizando. ¿Ah? Este va a ser igual acá, acá y acá. Este con S con S. O sea, no hay que hacer tanto cálculo, tampoco más. Omega i ya lo hice. 3i cuadrado. Por. I t. I con t. 1 sobre S más t. Por. T con h ya lo hice. Es 1 sobre h. Más. Omega con, ¿qué es z? Menos 4z cubo por z con s. Z con s. Coseno de s más t por s con h. S está ahí. Menos seno de h. Más. Omega con z. ¿Cuánto me hace? Ya lo hice, lo pongo ahí de paréntesis, ahí no hace falta, pero menos 4z cubo por z con t. Z con t.
Derivada del seno es coseno, y hay un signo menos cuando derive el argumento, se me va a quedar menos coseno. Por T con H es 1 sobre H. Y esa es la derivada. Después podemos discutir si hay que simplificar mucho eso, o sea, podré sacar seguramente entre estos tres un factor común. O sea, se vuelve un poquito engorroso, puede ser simplificar eso, pero tampoco se pide tanto porque no hay mucho para hacer. Puedo a lo mejor arreglar unas cositas, pero... ¿Se ve más o menos? Sí. Bueno. Borro y último caso, o sea, quiero ver una cosita más y terminamos. Borro acá. En general, en el práctico no la van a complicar tanto, ¿sí? No se le hace cosas tan más importantes porque en realidad ya se pasa a ser muy, muy largo el ejercicio y no aporta. ¿Ah? Hago un ejercicio más, no tan largo, pero que tiene algo raro. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, invento acá. Omega va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Bueno, fíjense. Así, y es igual al coseno de x más t. Z es igual al seno. Ay, ¿qué más te? Dejo todo así para no complicar algo simple. Esto tiene algo raro. ¿Ah? Y lo vemos porque no hace falta. O sea, para implícita necesito algo de eso. Me está faltando ahí como una X y hay una cosa medio rara. Fíjense, hago un grafiquito, ¿no? Digo, omega depende de X, de Y y de Z. Eso se me para una omega. ¿Ah? Y acá se me complica un poco, porque, miren, Y, por ejemplo, Y, depende de X y de T. ¿Ah? Z depende de X y de T. X no dice nada ahí. ¿Ah? X depende de la misma, porque ¿qué pasó en este ejercicio? ¿Qué hubo de raro? La variable X es variable intermedia y variable final al mismo tiempo. ¿Así vieron? Sí, profe. Entonces, yo lo que tengo que analizar acá es ¿cuántas variables? ¿Verdad? Variables dependientes, una sola, por ahora, o sea, omega. Variables finales, tengo dos, x y t. Por ende, voy a poder calcular dos derivadas. Si puedo calcular dos derivadas, van a ser derivadas parciales, no es una derivada total. La primera va a ser omega con respecto a x, y la segunda derivada parcial es omega con respecto a t. Son las dos que puedo calcular. ¿Ah? Me interesa sobre todo la primera, que es media rara. ¿Por qué media rara? Porque x es como que confunde un poco. X es variable intermedia y es variable final también. ¿Cómo sería? Derivada de omega con respecto a x. ¿Sí? Más, por. ¿Qué dice ahí? A ver, lo voy a en azul. Ese factor que puse ahí sería, este caminito está ahí. Tengo que hacer ese camino para llegar a la x final. ¿Qué sería ese camino medio raro? Sería derivada de x con respecto a x. Como x no depende de nadie, o puedo decir que x depende de ella misma. ¿Ah? Tiene una sola variable, x depende de ella misma.
uso notación de derivada total. No puedo poner que es una derivada parcial. ¿Así es? No. ¿Así es? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Acá sigo bien. Omega y X. Derivada parcial. ¿Por qué parcial acá? Porque y tiene dos variables. Más omega z x. Y acá pasa esto. El diferencial de x dividido el diferencial de x, esto vale 1. ¿Ah? Y acá miren, lo voy a escribir de nuevo porque quiero resaltar algo. O sea, si simplifico eso, ¿cómo me hubiera quedado? Me dice que la derivada de omega con respecto de x es igual a la derivada de omega con respecto de x más la derivada de omega con respecto de y por la derivada de y con respecto a x más la derivada de omega con respecto a z por la derivada de z con respecto a x. O sea que hice, copio lo mismo, nada más que saqué ese que ya no estaba. ¿Ah? ¿Y por qué hice eso? Porque quiero que vean esto, que es raro. Esto confunde. Porque miren, yo quería calcular eso es lo que yo quería calcular. Y me aparece acá como que fuera lo mismo. Con lo cual tendría una contradicción, porque yo estoy diciendo que esto es igual a eso mismo más otra cosa. O sea, no tiene mucho sentido. Igual porque la diferencia es conceptual. Si bien están escritos con la misma notación o la misma forma, no son lo mismo. Este que está acá, lo que yo quería calcular, ¿qué es? Es la variación que recibe omega, cuando varía la x, y esa variación me llega por todos los caminos posibles. Así, así y así. O sea, yo al variar x hace variarse a ella misma, hace variar a y y hace variar a z. Y esas tres variaciones las recibe omega. ¿Sí? Mientras que esto que está acá representa solamente la variación directa que hace x a omega. ¿Me siguen la diferencia, no? Sí. O sea, este está sumando las tres variaciones. Y eso que está ahí representa esa ramita nomás. Representa una derivada parcial acá. ¿Vamos? Eso se pregunta a veces. Y el resto es fácil, o sea, una vez que yo planteé la formulita, el resto es derivar. No hay complicación en la derivación o en el ejercicio. Y esta otra es fácil también. Profe, Sí. ¿estaría bien decir en el primer caso que es la derivación de omega con respecto a x tomándola como variable independiente y en el caso siguiente sería como variable intermedia? Sí, también es cierto. Sí. Ok, Sí. gracias. Porque de hecho es eso. Bueno, eso es todo compuesta, ¿no? ¿Dudas con eso? Después, bueno, tendré que hacer más ejercicios, pero... ¿Estamos? ¿Muy complicado, lo ven o no? Más o menos. Y de una... Parece complicado al principio, pero después no está. Yo lo veo bastante mecánico. Sí, termina siendo bastante mecánico. Sí. Fíjense que por ahí, en lo que es derivadas parciales, no se dan tantos ejercicios, porque en realidad todo, hasta el primer parcial, es todo derivadas parciales. O sea, hay que hacer esa formulita, pero después derivación. O sea, se van a cansar de hacer derivadas parciales, digamos, ¿no? Y nos falta implícita, direccional, extremo, todo usa derivada parcial. ¿Ah?
Bueno, nos vemos el viernes. Dale, profe, que tenga un buen fin de. Bueno, pues cuadrado, Chao, profe, hasta luego. Gracias, que tengan buen fin Nos de. vemos. Chao, profe. Chao, chao. Profe, gracias. Éxitos. Nos vemos. Me leí mañana, profe. Gracias, igual. Chao, profe, buen fin de. Chao, Igual. profe.